Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Estamos de nuevo compartiendo con ustedes la lección que semanalmente compartimos y estamos estudiando este trimestre Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y hoy en esta lección número 11 vamos a estar hablando de cómo administrarse en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo cuando las cosas se ponen fuertes, cuando ya no tenemos salida, cuando no tenemos quizás respuestas? ¿Cómo puedes seguir administrando? Y esto es lo que vamos a estar escudriñando esta semana. Y veremos allí, como dice el versículo de memoria: ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 14 al 15, ¿verdad? Eso es lo que debiera de hacer cada uno de las personas que adoramos a nuestro Dios. Fíjate, dice que a veces nuestro mundo parece estar fuera de control. Nos dice que hay guerras, derramamientos de sangre, crímenes, inmortalidad, desastres naturales, pandemias, incertidumbre económica, corrupción política y más. Existe una gran necesidad en la gente y las familias de pensar primero en su supervivencia. En consecuencia, se piensa mucho en buscar seguridad en estos tiempos inciertos, lo cual, por cierto, es muy comprensible. Es bien comprensible que cada uno de nosotros estemos buscando algo para poder hacer con nuestras vidas. Los afanes de la vida requieren gran parte de nuestra atención diaria. Hay deudas que pagar, hijos que criar, una casa que mantener. Todo esto requiere tiempo y reflexión. Y por supuesto, necesitamos ropa, comida y techo. Y en el Sermón del Monte, Jesús abordó estas necesidades básicas y luego declaró: porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero miren qué bonito el texto. Concluye allí diciendo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En Mateo 6, 32 al 36, al 33, perdón. En el medio de tiempos difíciles, cuando necesitamos apoyarnos en el Señor más que nunca, hay algunos pasos concretos que deberíamos eh, nosotros trazarnos basados en principios bíblicos que debemos de estar siguiendo. Así que vamos a estar viendo esta semana esos principios básicos. En el libro de Apocalipsis nos anuncia allá que la llegada de una crisis mundial que afectaría especialmente a aquellos que deseen ser fieles a Dios, en Apocalipsis 13, del 15 al 17. Y la pregunta es: ¿qué ocurrirá cuando, por obedecer las leyes divinas, no podamos comprar ni vender? Tal vez incluso ahora debamos enfrentar alguna crisis similar a causa de desastres naturales o provocados. ¿Podemos prepararnos hoy de algún modo para enfrentar este tipo de crisis? Y vamos a estar tocando 5 puntos básicos acerca de qué debemos de hacer tú y yo. ¿Quién nos defenderá en la dificultad? ¿En qué o en quién confiar? ¿Qué podremos conservar? ¿Cuáles serán nuestras prioridades? ¿Y cómo prepararnos para los tiempos difíciles? Tú y yo necesitamos entender cómo es que nos vamos a preparar para esos tiempos que se pongan terribles y no sepamos qué hacer. ¿A quién vamos a recurrir? Miren, ¿quién nos defenderá en la dificultad? El texto de Segunda de Crónicas 20:20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. El rey Josafat se había preparado para la guerra en Segunda de Crónicas 17:2 y 2 y 13, pero era consciente de sus limitaciones. Sabía que no podía hacer frente a la colisión de los diversos pueblos que venían contra él. Ante esta crisis, no buscó la alianza de otros pueblos que pudieran ayudarle, sino que volvió sus ojos al único en quien podía confiar. Y mi querido amigo y hermano que me escucha, el único que podía confiar era en Dios. A él volvió sus ojos. Josafat, cuando vio que todos estos pueblos venían a atacar a Israel, él se estaba preparando, pero dijo: déjame ir de rodillas, déjame orarle a Dios, pedirle dirección, él sabrá, porque yo en verdad no tengo cómo enfrentar esta guerra y salir victorioso. Pero esta no fue una decisión tomada a causa del miedo o indefensión. Josafat, mi querido amigo y hermano que me escucha, acostumbraba a servir a Dios.
Allí nos lo dice claramente en Segunda de Crónicas, el capítulo 17, del 3 al 4 y el 19:4. Sabía con certeza que podía confiar en su ayuda, en la ayuda de Dios. ¿Tienes tú el tipo de experiencia diaria con Dios que te ayudará a confiar en Él en la crisis? ¿Estás preparado para recurrir a Dios cuando las cosas se ponen fuertes, no hay salida, no encuentras cómo poder llegar al final de tu problema? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás eh, dependiendo de alguien en la dificultad que te pueda ayudar de verdad? La pregunta, ¿en qué o en quién confías o confiar? No pongáis vuestra confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. En Salmos 146:3 nos dice esto. David sabía que no podía confiar su salvación en los hombres en Salmos 146:3. Por el ejemplo de Jonatán, sabía que Dios no necesitaba un ejército poderoso para derrotar a sus enemigos en 1 Samuel 14:6, 13 y 23. Sin embargo, tentado por Satanás, este David quiso saber con qué soldados contaba. Primera de Corintios 20, de Crónica, perdón, 21, 1 y 2. No estaba prohibido hacer un censo, pero este acto de David fue un pecado porque confió en su propio poderío militar, en lugar de confiar en Dios. En vez de ir a orarle a Dios para ver si podía hacer frente a lo que tenía que hacer frente, él prefirió saber con qué contaba, con quiénes contaba. Y esta elección fue una elección fallida, porque esta elección provocó que hubieran muertos en el reino de Israel. Dios estaba por encima de todas las cosas y necesitamos ir a Él en primer lugar antes de recurrir a los medios humanos de liberación. Cuando tú tienes problemas o dificultad, tu primera idea debería ser ir y acudir ¿a quién? A Dios. Él va a buscar la salida para ti. Él te va a dar esa necesidad que tienes de poder alcanzar tu propósito si confías en Dios. ¿Qué podremos conservar? Muchos piensan, ¿qué pueden hacer para quedarse con alguna de las cosas que han llegado a obtener en su vida? Mire lo que dice el texto de Segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, y con cuánta santidad y devoción debes vivir. ¿Qué nos llevaremos cuando Jesús venga a buscarnos? Es la pregunta. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, no hay nada que te vayas a llevar. Si estás esperando llevarte algo, estás equivocado. Si traes la tribulación final, cuando no podamos comprar ni vender, aún nos queda algo que podamos llamar nuestro. Será destruido por fuego en 2 de Pedro 3:10 y 11, cuando Cristo haga la tierra nueva de nuevo. Así que no hay nada que te vayas a llevar. Si posiblemente en algún ataúd tú has puesto algo pensando que esa persona puede llevarlo, no hay nada que se va a llevar. Es tiempo, pues, de deshacernos de lo que tenemos, ya que no podremos conservarlo. Y ahora me pregunta mi hermano, entiendo, pero entonces, si doy mi casa y no la tengo, o si la vendo, ¿qué hago? Si el Espíritu Santo no nos lo indica claramente, no. Hasta que Jesús venga, somos mayordomos de lo que Dios nos da y debemos seguir administrándolo fielmente. ¿Me oíste, mi querido amigo? No es que te deshagas de tus propiedades. Fíjate, hoy veía como un jugador de baloncesto, ex jugador de baloncesto, Karim Abdul-Jabbar, vendía sus posesiones más, diría yo, cercanas a él. Fueron sus campeonatos, sortijas de campeonato, 4 de ellas, 3 trofeos del jugador más valioso y otros artículos más de memorabilia. Un total de 2.8 millones. Lo vendió. Y fíjense que a veces no pensamos que la gente del mundo piensa, pero creo que en este caso él estaba pensando y ha hecho devolución, como estábamos hablando la semana pasada, y él ha entregado estos 2.8 millones para la ayuda del estudio de los jóvenes, para que los niños sigan estudiando, sigan preparándose para el futuro. Esto es el momento que el Espíritu Santo te indica que debería de estar haciendo. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, fugaz, y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos espiritualmente.
Si nosotros todo lo que hemos acumulado posiblemente lo queremos tener y aún está acabado, pero sigues aferrado, ten cuidado, porque no hay nada que nos vamos a llevar cuando Cristo venga en gloria. ¿Cuáles serán nuestras prioridades? Esa es la pregunta. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas en Mateo 6:24. Llegará el momento en que tendremos que decidir servir a Dios y perder nuestras posesiones y conservarlas y servir a Satanás. ¿A quién merece la pena servir? La decisión que tomemos entonces dependerá de las decisiones que tomamos cada día. Cada día tú escoges a quién le estás sirviendo. Mateo 6:24. Y el apóstol Juan nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En 1 de Juan 2:15. ¿Qué hay de malo en el mundo que nos atrae y nos aleja de Dios? En 1 de Juan 2:16. Y Filipenses 2:12 nos ayuda a poner nuestra prioridad en lo que es verdaderamente importante. Y mira, esto debería ser nuestras prioridades. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro futuro eterno depende de ello. ¿Te estás preocupando por tu salvación? ¿Te estás preparando para ir a morar con Cristo a la Canaán celestial? ¿O simplemente sigues preparándote para acumular más riquezas aquí en la tierra pensando que tu existencia es quedar aquí por siempre? Si estás atesorando tesoros aquí en la tierra, ¿dónde te vas a quedar? Así es que pon tu mirada en el reino de los cielos. ¿Cómo prepararnos para estos tiempos difíciles, mi querido amigo y hermano que me escuchas? De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que no llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En Apocalipsis 13:17. Vendrá un tiempo de angustia para todo el mundo en Daniel 12:1. Y si quieres ser fiel a Dios, guardar sus mandamientos, entonces los problemas serán mayores. Cosas grandes que nunca has visto, dificultades grandes. No adorar a los sistemas que gobiernan el mundo en esos momentos implicará perder nuestros trabajos, posesiones, por ser fieles a Dios. Pero sabemos que Dios cuidará de nosotros en 2 Tesalonicenses 3:3 y Salmos 34:19. ¿Cómo prepararnos para estos momentos? Miren qué sencillo. Aprendiendo ahora a vivir dependiendo de Dios y confiado en Él. Es ahora que tienes que aprender a confiar en Dios. Una prueba importante de confianza es nuestra fidelidad en la devolución de los diezmos. Si es algo tan pequeño, fallamos. Si en algo tan pequeño como eso fallamos, ¿cómo afrontaremos la crisis venidera en Jeremías 12:5? Si hoy día tú no puedes dar los diezmos como deberías darlo, ¿cómo puedes afrontar lo que está por suceder? Porque tú lo que quieres es atesorar tesoros aquí en la tierra. Pero Dios te está diciendo, ¿estás listo? ¿Estás preparado para afrontarlo? Ellen G. White, en El deseado de toda la gente, página 96, nos dice lo siguiente. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimentos salvados, la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. ¿Estás listo para confiar en la segunda? ¿Estás listo para poder moverte y hacer lo que Dios manda que hagamos? Aunque la Biblia no amonesta sobre la riqueza, tampoco dice que la riqueza fomenta nuestro compromiso espiritual. Más bien, hay peligro de que ocurra lo contrario. El amor al dinero y el deseo de riqueza son la cadena dorada que los tienen sujetos a Satanás. Al decir desde la fundación del cristianismo, nunca se ha disfrutado de tales riquezas y comodidades como las que disfruta hoy la iglesia en muchos países del mundo. La pregunta es, ¿a qué costo? Seguramente esa prosperidad influye sobre nuestra espiritualidad y no para bien. ¿Desde cuándo la riqueza y la abundancia material han fomentado las virtudes cristianas de abnegación y sacrificio? Llegar a casa y tener los refrigeradores repletos con más alimentos de los que podamos consumir, tener uno o dos autos, tomar vacaciones anuales, comprar en línea, tener lo último en computadores y teléfonos inteligentes en el hogar, puede hacer que sea más fácil no amar el mundo ni las cosas del mundo. Esa es la pregunta.
¿Será que todo esto que tú tienes te ayuda a no amar las cosas del mundo? Aunque muchos miembros de nuestra iglesia no tienen estos lujos, muchos sí los tienen a expensas de sus propias almas. No estamos hablando de los ricos de ahora, como los millonarios y demás. Ellos al menos saben que son ricos y pueden prestar atención, si así lo desean, a las advertencias bíblicas que se les dan. Más bien hablamos de muchos, incluso de clase media, que entre teléfonos inteligentes, IMAX, aire acondicionados y SUVs, están lo suficientemente engañados como para pensar que porque son solo de clase media, no corren peligro de quedar atrapados en su propia prosperidad. Por eso, el diezmo puede ser al menos un poderoso antídoto espiritual contra los peligros de la riqueza, incluso para quienes no son particularmente ricos. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te pregunto, ¿estás preparado tú para ese momento difícil, para continuar administrando sin importar lo que tienes? ¿Te sería fácil a ti despojarte de todo lo que tienes en este momento si hoy te dijeran te tienes que ir de tu casa? ¿O pensarías llevártelo contigo de alguna forma? Mucho cuidado, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Atención a la palabra de Dios. Piensa que Él tiene algo especial para ti, para mí, en la Canaán celestial. Porque Él fue a preparar lugar para ti y para mí. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia en esta mañana y traer palabra de vida y ayudarnos a entender que tenemos que estar preparados para tiempos difíciles, que necesitamos buscar la forma de ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hagamos. Y que si hoy día nos pidieran que dejemos todo por seguirte a ti, podamos deshacernos de todo y seguirte sin ningún problema. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incomparable en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te recomiendo que compartas esta lección con otros que no la han escuchado todavía y también que medites en ella y que la pongas en práctica. También, si no puedes escucharnos a través de YouTube y mi canal es Joseph Class, puedes encontrarme allí, puedes presionar la campanita, suscribirte. También puedes hacerlo a través de podcast y Spotify. Allá puedes buscar lección de escuela sabática comentario y allí te tengo también la lección para que la puedas escuchar. También suscríbete a cada uno de estas diferentes plataformas para poder obtener esta lección. Dios te bendiga, Dios te guarde.